Medicamentos antibióticos, que es uno de los temas grandes de la farmacología, y ya pues están tres grupos de medicamentos. ¿Listo? Ya me imagino que ven toda la parte farmacocinética, farmacodinamia, ya ven todas las generales de lo que son las formas farmacéuticas, formas farmacéuticas en términos generales, qué es un medicamento, qué es un principio activo, ¿cierto? Eso. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Les podemos conceptos claros? Sí, listo. Listo, muchachos. Entonces, como les dije, vamos a comenzar entonces de los medicamentos del sistema cardiovascular. Pero a mí me gusta, antes de cada grupo de medicamentos, saber un poquito de la fisiología, un poquito de los sistemas. ¿Por qué? Porque es que prácticamente la farmacología es cómo actúan los medicamentos en nuestro organismo, ¿cierto? Y entonces, si no sabemos cómo funciona nuestro organismo, si no sabemos cómo funcionan los órganos y los sistemas, no vamos a entender entonces cómo funcionan nuestros medicamentos en esos órganos y en esos sistemas. ¿Listo? Porque nosotros normalmente nos tomamos una pastilla, un medicamento por vía oral, o nos inyectan un medicamento a través de las venas, ¿no es cierto? Pero lo que nos están inyectando es una forma farmacéutica. Tenemos un preparado de ese medicamento para que el medicamento, para que el principio activo pueda llegar a donde tiene que llegar, a los órganos y a los tejidos. Pero realmente los que van a hacer el efecto terapéutico son los tejidos activos, que son los que van a interactuar con determinados receptores para ejercer o para definir el efecto fisiológico y el efecto biológico. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve el sistema cardiovascular? Para el cuidado de la sangre. Para el cuidado de la sangre. ¿Y la sangre qué transporta? Oxígeno, ¿qué más? Vale, me lo que estoy como sordido. Nutrientes. ¿Y qué más? ¿Vale? Proteínas. Pero principalmente la función de la sangre es el transporte de oxígeno y de nutrientes. ¿Para qué? Para poder cumplir las funciones fisiológicas del organismo. Todos los tejidos necesitan producir energía para poder desarrollar las funciones fisiológicas, las funciones vitales y las funciones de interacción con el entorno. Y estos nutrientes, ese oxígeno, son transportados a través de la sangre por medio de proteínas especializadas o por medio de células especializadas. ¿Listo? Entonces, es muy importante el funcionamiento del sistema cardiovascular porque es el que nos permite entonces adquirir la energía, adquirir los nutrientes y transportar esos nutrientes para poder vivir, para poder movernos en el día a día. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante la homeostasia del sistema cardiovascular. Normalmente, el sistema cardiovascular es el que también nos define la respuesta al estrés, o sea, cómo respondemos a las condiciones de estrés o a las condiciones en las cuales tenemos que ejercer una respuesta. ¿Listo? Yo, muchachos, si quieren, les mando las diapositivas para que se concentren más en clase y no tengan pues, tantas fotos. No sé si les han contado a los compañeros, tengo un defecto que no he podido organizarlo. Hace rato que no me tocó nada. Bueno, entonces tengo un defecto que nosotros nos han comentado que hablo demasiado rápido. Por favor, si me acelera mucho, me dicen entonces y volvemos a repetir, entonces se retiraron donde me hayan entendido. Es importante nosotros entender esto, porque a partir de esto vamos a entender la farmacología general del sistema cardiovascular. ¿Listo? Entonces, en situaciones de estrés normalmente, los tejidos van a necesitar mucha más energía para poder responder a esa situación estresante o a esa situación amenazante. Normalmente esa respuesta se va a través de dos sistemas o de dos ejes: el eje hipotalámico hipoficiario adrenal y el sistema simpático. Son los ejes encargados entonces de favorecer la llegada de oxígeno y nutrientes a los diferentes órganos y tejidos para que se pueda dar ese incremento en la producción de energía, se incrementa entonces la producción de esas cadenas energéticas y los tejidos puedan responder eficientemente a esa situación amenazante. ¿A través de qué? A través de la producción final de adrenalina y noradrenalina, que lo que van a favorecer es que esa respuesta de lucha de huida, aumentando entonces ¿qué? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, aumentando entonces la perfusión sanguínea, que son lo que van a permitir entonces que esos nutrientes efectivamente sirvan para producir energía. ¿Listo? Entonces ahí están las respuestas: estado de alerta, taquicardia, vasoconstricción periférica, hiperglicemia, midriasis, hiperventilación y aumento del gasto cardíaco. En situaciones de estrés también se aumenta el contenido o la concentración de azúcar en la sangre. Por eso es que constantemente estar expuesto a condiciones de estrés puede llevar a las personas a padecer de diabetes, porque se empieza a generar una resistencia a la insulina, producto de ¿qué?
de esa resistencia de los tejidos a reconocer y a captar la glucosa. ¿Listo? Y por el otro lado estaría el hipotálamo hipofisario adrenal, que en últimas va a llevar a la producción de ¿qué? De cortisol, que también va a activar vías metabólicas relacionadas con el estrés, va también a activar la producción o la liberación de adrenalina y no adrenalina, que en últimas nos va a retroalimentar el circuito. ¿Listo? ¿Han escuchado el término de retroalimentación positiva? ¿En qué contexto lo has escuchado? Listo. ¿Qué es una retroalimentación positiva? Perdón. Es cuando un componente del sistema se activa y potencializa otro componente del sistema. Por ejemplo, en este caso, por un lado estamos produciendo adrenalina, no de adrenalina, pero por el otro lado hay una retroalimentación positiva con el cortisol, que va a hacer que se incremente la producción de adrenalina y no adrenalina. ¿Por parte de quién? De las glándulas suprarrenales. Si quieres, seguimos adelante, vamos a ver por otro ejemplo un poquito más clarito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este lado es cuál, que el cortisol, para interactuar con la glándula suprarrenal, va a favorecer la producción de adrenalina y no adrenalina. Una adrenalina y una adrenalina que ya está incrementada y que ya está generando a nivel del sistema nervioso simpático. Entonces la respuesta va a ser mucho mayor, se va a ver incrementada. ¿Listo? Entonces, ambos lados, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a generar entonces las condiciones para que, ¿qué? Para que los músculos puedan funcionar más eficientemente y podamos movernos o podamos escapar de eso que se está generando esa condición amenazante. ¿Listo? Entonces aquí es donde es importante el sistema cardiovascular, porque prácticamente el sistema cardiovascular es el que se encarga entonces, primero, de transportar esos neurotransmisores y esas hormonas que van a interactuar con esos receptores específicos para esa producción o ese incremento del gasto energético, ¿cierto? Y a su vez van a llevar los nutrientes para que, ¿qué? Para que los músculos puedan funcionar eficientemente y todos los demás tejidos también puedan funcionar. Preguntas, muchachos. Me imagino que esta partecita ya la habéis visto un poquito en fisiología, morfofisiología, ¿cierto? Listo. Entonces, simplemente generalidad, recordemos un poquito lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso, recuerden que es el encargado del control visceral, del control motor, visceromotor más que todo, y el encargado pues, del funcionamiento visceral. Listo, está dividido en dos: el sistema parasimpático y el sistema simpático. Que normalmente el sistema parasimpático es el encargado del reposo o el que genera una condición de reposo, y el sistema parasimpático. Y el simpático es el que nos genera entonces ese estado de alerta o ese estado de atención. Entonces, el organismo, digamos, muchachos, es tan sabio, la naturaleza es tan sabia, que mire que las acciones de un sistema son contrarrestadas por el otro sistema. ¿Listo? Entonces, mientras que el sistema simpático incrementa las funciones, el sistema parasimpático retrasa o merma las funciones del organismo. ¿Listo? Y esta es la vía, digamos, es la vía o el componente por el cual el organismo tiende a regularse, tiende a relajarse. ¿Listo? Hay situaciones en las cuales entonces estos sistemas empiezan a desestabilizarse, empiezan a fallar. Y ahí es donde entonces aparecen las enfermedades. ¿Qué son las enfermedades? Simplemente es el desbalance de un sistema orgánico, en el cual entonces puede haber un incremento de funciones o una disminución de funciones. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos entonces las enfermedades que han visto: la anemia, la inflamación, los trastornos de la coagulación. ¿Qué otras enfermedades han visto? La farmacología de otras enfermedades. ¿Y qué más? Listo. Entonces, la enfermedad prácticamente es producto de eso, de un desbalance en el funcionamiento del organismo. ¿Listo? Muchachos, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque algunos de los medicamentos del sistema circulatorio, principalmente los antihipertensivos, funcionan a nivel del sistema nervioso simpático. ¿Listo? Entonces vamos a ver que esos medicamentos que inhiben o que disminuyen la actividad del sistema nervioso simpático son conocidos como simpaticolíticos, porque disminuyen o inactivan la actividad. ¿Listo? En farmacología hay dos conceptos claves. No sé si los vieron. Miméticos y líticos. ¿Vieron esos dos conceptos?
parecido, pues es casi lo mismo, pero tienen algunas diferencias, porque en algunos casos un agonista se puede también comportar como antagonista, en algunos casos. Miméticos se refiere primero a las sustancias que son capaces de interactuar con un receptor y activarlo. Tiene algo de parecido con agonistas, ¿cierto? Sino que es que a nivel farmacológico hablamos, a nivel físico hablamos entonces de mimetismo. Porque el receptor, el ligando o esa sustancia que interactúa con el receptor es muy parecida entonces al ligando endógeno y puede interactuar o puede mimetizar las funciones del ligando endógeno, que sería más o menos un agonista. Y los líticos son las sustancias que bloquean ese receptor, que bloquean la actividad de un ligando endógeno sobre determinado receptor, que podemos decir que sería entonces un antagonista. Bueno. Listo, entonces miméticos son las sustancias que pueden mimetizar, así como suelen decir, mimetizar la actividad de un ligando endógeno sobre determinado receptor. ¿Listo? No es que puede parecerse en parte al ligando endógeno. Otras veces la estructura es diferente, pero mimetizan el ligando endógeno y pueden activar a ese receptor. Mientras que el sufijo lítico involucra aquellas sustancias que inactivan o que bloquean a determinado receptor, o sea, que impiden que el ligando endógeno interactúe con ese receptor. Listo. Importante entonces esta diapositiva, muchachos. Recordar un poquito algunas de las actividades mediadas por los receptores, por la adrenalina y no adrenalina a través de dos tipos de receptores. Los receptores alfa 1, los receptores tipo beta. En los beta tenemos los beta 1, los beta 2 y en algunas ocasiones los beta 3. ¿Listo? Además que saben para qué sirven esos receptores. ¿Qué hacen normalmente esos receptores cuando interactúa la adrenalina y la noradrenalina? Pues ahí está en la diapositiva, pero ¿qué más hacen? Ellos controlan también entonces lo que es la respiración, la producción de energía, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la liberación de insulina, la liberación de glucagón, la lipólisis, la angiogénesis, o sea, están involucrados en muchas funciones. ¿Listo? Pero a nivel del sistema cardiovascular, entonces vemos, por ejemplo, que los receptores beta 1 están asociados con ¿qué? Con el aumento de la actividad del corazón. Los receptores alfa 1 están involucrados en ¿qué? En la contracción del músculo liso sanguíneo o vascular. ¿Listo? El receptor beta 1 está involucrado en ¿qué? En la liberación de renina a partir del riñón. ¿Listo? Y, por ejemplo, en el músculo lisobronquial, el receptor beta 2 relaja el músculo lisobronquial. ¿Por qué? Porque va a permitir que se aumente la oxigenación para que ingrese mayor flujo sanguíneo. ¿Listo? Los receptores beta 3 están involucrados en la lipólisis. Ustedes saben ya por bioquímica que los lípidos son la mayor fuente energética de la célula, por encima de la glucosa, una reserva energética mucho mayor. Y que en condiciones de hipoxia se va a gastar ¿qué? Se va a gastar la grasa porque a través del ciclo respiratorio, desde la cadena de Krebs, se gasta primero la glucosa, pero cuando se acaba la fuente de glucosa o cuando el ejercicio es muy extenuante, empiezan a consumirse los ácidos grasos, las cadenas grasas. ¿Listo? Bueno. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos sistema nervioso central, prácticamente la placa, la sinapsis celular, donde tenemos tenemos la liberación de neurotransmisor que va a interactuar con quiénes, con unos receptores para lograr ¿qué? La respuesta fisiológica o la respuesta celular. Que esa respuesta puede ser de qué tipo. Puede ser una respuesta iónica o puede ser una respuesta metabotrópica. Una respuesta iónica es simplemente un influjo de electrones, de cargas iónicas que van a generar ¿qué? Despolarización o hiperpolarización de las neuronas. ¿Listo? Y ya, la respuesta metabotrópica es la activación de segundos mensajeros, que puede dar lugar a ¿qué? Liberación de calcio, activación de maquinaria contráctil o producción de proteínas activas como la fosfoquinasa A y la fosfoquinasa C. Eso lo vamos a ver un poquito cuando veamos sistema nervioso central. ¿Listo? ¿Cómo van, muchachos? Muy rápido. Hola. Acuérdense que en el organismo tenemos muchos tipos de neurotransmisores o de moléculas endógenas. Y cada molécula endógena tiene un determinado receptor. Entonces tenemos receptores para todos los neurotransmisores.
dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, histamina, ácido gamma-aminobutírico, o sea, el GABA, glutamato, aspartato, histamina porque no me había nombrado, aldosterona, angiotensina, o sea, tenemos muchos receptores, ¿cierto? Cada receptor sirve entonces para un ligando específico y dependiendo del ligando y dependiendo del tipo de respuesta de ese receptor, se va a dar una cascada de señalización. Esa cascada de señalización, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Me va a activar unas rutas fisiológicas o me va a activar maquinaria de transcripción celular. ¿Listo? De la cascada, según los pensamientos. O respuesta metodológica. Bueno, la respuesta metodológica me da entonces a la activación de cascadas de señalización que tenemos cascadas de señalización. Listo. Entonces, vamos a comenzar primero hablando de medicamentos utilizados para la hipertensión arterial. ¿Listo? Pero para hablar de hipertensión arterial, tenemos que hablar un poquito de lo que es la presión arterial. Ya vimos entonces que el organismo se adecua a las respuestas al estrés, ¿cierto? O al ejercicio, o a las actividades estresantes, o a los esfuerzos, pues a todo lo que genere entonces un desbalance, una disrupción de la homeostasia, el organismo va a responder, ¿cierto? Y esa respuesta se da por medio entonces de ¿qué? De alteraciones en la presión arterial. Nosotros constantemente estamos teniendo altibajos de la presión arterial. Por ejemplo, cuando ustedes sienten palpitaciones, cuando sienten que el corazón late mucho más rápido, cuando sienten ruboración, cuando sienten que está emanando calor, es porque posiblemente la presión arterial esté un poquito alta. Cuando están con el enamorado o enamorada y sienten que el corazón se les va a salir, eso también se incrementa en la presión arterial. ¿Por qué? Porque están teniendo una respuesta fisiológica a esa situación que, aunque es emocionante, está generando un desbalance. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la presión arterial? Simplemente es la resistencia que ejercen los vasos sanguíneos al paso de la sangre. Eso es lo que es la presión arterial. Todos tenemos que tener presión arterial, porque si no tuviéramos presión, estaríamos con un cadáver, estaríamos muertos. ¿Listo? Esa presión arterial tiene dos componentes, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Me imagino que ya por fisiología saben que es presión arterial sistólica y saben que es presión arterial diastólica. ¿Listo? Estas dos presiones arteriales son las que me van a determinar entonces ¿qué? Los valores de presión arterial. La presión entonces de expulsión y la presión de llenado del corazón. ¿Listo? En situaciones normales, el organismo por esa retroalimentación, tanto positiva como negativa, tiene que hacer esos balances de presión arterial, tiene que hacer esos ajustes instantáneos de la presión arterial. ¿Listo? Sea incrementándola o disminuyéndola. Pero cuando esa presión se empieza a incrementar y se sostiene incrementada en el tiempo, es lo que entonces empezamos a llamar hipertensión arterial. El organismo ya no tiene forma de bajar esa presión arterial a valores normales, sino que el organismo se ajusta a un nuevo valor de presión arterial que lo determina o lo cataloga como el valor de presión arterial normal para ese organismo. No es que la presión esté normal, sino que el organismo se ajusta y ya el CENSI cataloga que esa presión a la cual se ubicó es una presión normal para él. ¿Listo? Por las guías, por todos los estudios que se han hecho, se han establecido unos valores de presión arterial. Las guías de la AJA, las guías de la Asociación Europea del Corazón, aquí hay guías colombianas que establecen entonces unos valores mínimos de presión arterial en los cuales se ubica la mayoría de la población, que esos valores están por debajo de 120, 80 milímetros de mercurio. Son valores normales de presión arterial para toda la población. Ya cuando la presión arterial está por encima de esos valores, vamos a pasar por aquí rápidamente, aquí, cuando esa presión arterial está por encima de esos valores, entonces ya empezamos a hablar de incrementos o aumentos de la presión arterial. ¿Listo? Entonces tenemos cuatro estadios, según la última guía de la Asociación Americana del Corazón que salió del año pasado. Esta guía se actualiza aproximadamente cada 4 o 5 años y establece los lineamientos para el diagnóstico, para el manejo, para el tratamiento y para el control de la presión arterial. ¿Listo? Entonces, ellos establecen a través de los estudios que se han hecho, estudios previos, estudios Framingham, que la presión arterial normal tiene que estar por debajo de 120, 80 milímetros de mercurio. En eso es una presión que tendría que estar la mayoría de la población para estar saludable. Y para que su riesgo cardiovascular a 10 años, por ejemplo, en el 2017 el riesgo cardiovascular
para 10 años estaban en 10%. Ya con esta nueva revisión bajaron el riesgo cardiovascular al 7.5%, o sea, lo volvieron mucho más estrecho. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares producto de la hipertensión arterial son una de las principales causas de muerte y uno de los principales componentes del costo de la atención en salud en los países de altos y medianos ingresos. ¿Listo? Entonces tenemos presión arterial normales menores a 120 o 80 micromercurio. Esa es la presión arterial normal. Ya cuando se empieza a subir de esos valores, les empezamos a hablar de presión arterial elevada, hipertensión estadio 1 o hipertensión estadio 2, que son personas que ya tienen una hipertensión arterial marcada y que pueden tener daño a órgano blanco. ¿Listo? Entonces, eso es lo que determina que una persona tenga una hipertensión arterial en estadio 2, que tenga una hipertensión arterial, una presión arterial en valores elevados y que ya tenga compromiso o daño en órgano blanco. ¿Cuáles se imaginan que son los órganos blancos, los órganos más dañados por la presión arterial alta? ¿Cuáles? Riñones, corazón, los pulmones. Puede haber hipertensión pulmonar. Faltan dos. El hígado también, pero no tanto como otro que falta. La vista. Y falta uno. El cerebro. Entonces, esos son los órganos que se ven más afectados por incrementos de la presión arterial. ¿Listo? Entonces, cuando la persona empieza a padecer entonces daño cerebral, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, cardiomiopatías, insuficiencia renal, son entonces ya consecuencias de una presión arterial que ha estado constantemente elevada. ¿Listo? Voy a volver entonces un poquito ya. Entonces, la presión arterial es simplemente el producto del flujo por la resistencia. ¿Listo? ¿Quién me determina? Por ejemplo, si nosotros cogemos la sangre, ¿qué serían los? Por ejemplo, si nosotros hacemos la sangre es un líquido. Entonces, por ejemplo, para nosotros, ¿qué serían las venas y las arterias? Los conductos, los tubos a través de los cuales fluye ese líquido que se llama la sangre. ¿Y qué sería el corazón? La bomba. ¿Listo? Entonces, miren que es un circuito cerrado, hidrostático. ¿Listo? Entonces, simplemente la presión arterial es el producto del flujo por la resistencia. ¿Quién me va a determinar el flujo? ¿Quién me determina el flujo? El bombeo del corazón. El corazón me va a determinar qué tan rápido va a salir la sangre del corazón y qué tan rápido va a volver la sangre a ese corazón. ¿Listo? Es como una bomba que está constantemente expulsando agua. Qué tan rápido funciona la bomba o qué tan lento funciona la bomba es lo que me determina ese líquido qué tanto se va a mover. ¿Listo? Y la resistencia me va a determinar quién es. Los conductos por los cuales se mueve ese líquido. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes cogen una manguera, ¿quién ha regado plantas? Cuando ustedes tienen una manguera y abren la llave, el agua va a fluir, dependiendo de qué tanto abra la llave. Pero si nosotros queremos aumentar la presión, si nosotros queremos aumentar la distancia a la cual llega ese líquido, ¿qué hacemos? Tapamos brevemente la boquilla y con eso va a aumentar ¿qué? La presión y el agua va a llegar mucho más lejos. ¿Listo? Lo mismo pasa en el organismo. Entonces, las arterias tienen la capacidad de ¿qué? De comprimirse, de constreñirse, de cerrarse, y eso va a incrementar ¿qué? La presión, ¿para que qué? Para que llegue mucho más flujo ¿hacia dónde? Hacia los tejidos distantes, que es donde tiene que llegar la sangre en esos momentos de estrés. ¿Listo? Entonces las arterias se comprimen, se contraen, eso aumenta la presión y me va a facilitar entonces que el flujo llegue mucho más lejos. ¿Listo? Entonces, por eso es que la presión arterial es el producto del flujo por la resistencia vascular periférica. Tengan en cuenta entonces que el flujo lo define el corazón como bomba y la resistencia lo define entonces el diámetro de las arterias y de las venas. ¿Listo? Esto es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los medicamentos antihipertensivos me van a jugar con algunas de estas dos variables, o con el gasto cardíaco o con la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Ya les había comentado entonces que la presión arterial está controlada o está regulada por algunos sistemas. Un componente renal, un componente nervioso y un componente suprarrenal. ¿Listo? Entonces, alteraciones en algunos de estos componentes me pueden generar ¿qué? Aumentos de la presión arterial.
personas, por ejemplo, con insuficiencia renal, personas, por ejemplo, que tienen, esto se llama enfermedad de Cushing, geocromocitomas, son personas que, por ejemplo, constantemente están liberando mucho cortisol, mucha adrenalina, mucha noradrenalina y que constantemente van a tener presiones arteriales elevadas. ¿Listo? La hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante para la aparición de enfermedad cardiovascular. ¿Listo? ¿Qué es una enfermedad cardiovascular mayor? Es cualquier enfermedad donde pueden aparecer estos desenlaces. ¿Listo? ¿Qué son desenlaces? Que en su gran mayoría, si no son atendidos a tiempo, pueden generar mortalidad. ¿Listo? Entonces, normalmente las personas que tienen constantemente presión arterial alta son personas que a 10 años, en el 7.5% de las ocasiones, van a presentar entonces infartos, fallas cardíacas, fibrilaciones auriculares, accidentes cerebrovasculares, demencias y enfermedades renales crónicas. Entonces, por eso es que hoy en día el manejo de la presión arterial es tan importante para poder controlar todos estos factores de riesgo. Con una meta general, que la presión arterial esté por debajo de 130 o 30 milímetros de mercurio. Entonces, miren, por ejemplo, que ya no vamos a poder volver a la presión arterial normal. Pero lo importante es que esa meta de presión arterial, o sea, que esa presión arterial se mantenga por debajo de estos valores. Pero entre más alta sea la presión arterial, la meta es un poquito más alta porque tampoco se puede bajar bruscamente la presión arterial, porque, como les digo, el organismo ya está ajustado a unos valores de presión. Si disminuimos gravemente o si disminuimos abruptamente la presión arterial por mecanismos de retroalimentación negativa, entonces ¿qué va a hacer el organismo? Va a subir nuevamente la presión arterial por algunos mecanismos que ya vimos, sea un componente nervioso, un componente renal o un componente suprarrenal. ¿Listo? Pregunta muchachos hasta aquí. Ninguna. Listo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo comunes para que se presente o para que se dé hipertensión arterial? Hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. ¿Listo? Que con base en esto, entonces se va a establecer el tratamiento, sea farmacológico o sea no farmacológico. Muchachos, en farmacología no todo es medicamento. El medicamento se utiliza únicamente cuando es estrictamente necesario. Si no es necesario, no se debería utilizar medicamentos, porque los medicamentos, como ya lo ven con la propietadina, tienen riesgos, pues se debe garantizar que los beneficios sean mayores a los riesgos. Pero eso no exime que cualquier medicamento tenga riesgos. Hasta un simple acetaminofén tiene riesgos. No sé si han escuchado el tal reto del acetaminofén, estoy sorprendido con eso. No sé si lo han escuchado. Un reto del acetaminofén. ¿Quién cuenta de qué se trata? El reto del acetaminofén. Yo creo que eso muchachos sorprendió por eso cuando lo escuché. El reto del acetaminofén es simplemente que las personas se ponen a ingerir acetaminofén y gana el que más aguante antes de llegar al hospital. Incluso falleció una chica que Entonces, miren que un simple acetaminofén a lo que puede llegar, y es un medicamento que utilizamos indiscriminadamente para cualquier tipo de malestar, para cualquier tipo de dolor o para cualquier dolencia. ¿Listo? Entonces, como les digo, en farmacología no todo es medicamento. A pesar de que esta es una materia de farmacología de medicamentos, vamos también a aprender que hay medidas no farmacológicas que se pueden utilizar ¿para qué? Para el control de estas patologías. ¿Listo? Y que todas están muy relacionadas con hábitos y con estilos de vida saludable. ¿Listo? Lo que da más pereza hacer a veces. Entonces tenemos modificables como quienes, los fumadores, las personas con diabetes, las personas con dislipidemias, las personas con sobrepeso y obesidad, las personas sedentarias, las personas que tienen ingesta alta de sodio, los que no dormimos bien y los que consumimos alcohol, tenemos entonces un mayor riesgo de tener hipertensión arterial, o sea, de que nos dé hipertensión arterial. ¿Listo? Hay factores de riesgo no modificables, como por ejemplo las personas que sufren enfermedad renal crónica. Ellos entonces por su propia enfermedad renal van a ser propensas de que les dé hipertensión arterial. La situación socioeconómica y cultural, muchachos, me disculpa lo que voy a decir, pero normalmente las personas de menos recursos son las personas que menos se cuidan. Entonces, eso también, esos factores socioculturales también pueden llevar entonces a un incremento de los factores modificables y un incremento entonces de los casos de hipertensión arterial. Personas que sufren de apnea obstructiva del sueño, normalmente entonces las mujeres son más propensas a la hipertensión arterial que los hombres, en una proporción de más o menos de 2 a 1. ¿Listo?
el sexo, la herencia, o sea, la genética, las personas mayores de 60 a 70 años, también la prevalencia de hipertensión arterial es mucho mayor comparado con las personas más jóvenes. Entonces, a medida que envejecemos, se pueden presentar más casos de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque a medida que envejecemos, la elasticidad de los vasos sanguíneos se disminuye, se vuelven mucho más rígidos y entonces se vuelven menos flexibles al paso de la sangre. ¿Listo? El estrés, como les digo, ustedes como estudiantes están expuestos constantemente a niveles de estrés, entonces eso también puede condicionar la aparición de hipertensión arterial, factores ambientales y hay causas secundarias. Hay enfermedades, entonces, como les dije, entonces se incrementa la producción de cortisol, de adrenalina, hipertiroidismo, que puede llevar entonces a la aparición de esa hipertensión arterial. ¿Listo? Y las razas también tienen un componente importante. Por ejemplo, las personas de raza negra son más propensas a que les dé hipertensión arterial que a las personas de raza blanca. ¿Listo? Y normalmente eso se da ¿por qué? Por esas alteraciones que se dan entonces a nivel renal, a nivel nervioso principalmente. Y hace disfunción entonces en la liberación de algunos mediadores de la presión. Muchas endotelinas, muchos factores natriuréticos que puedan entonces que se retenga sodio, que se retenga agua y que entonces se incrementen algunos de los componentes de la presión. ¿Listo? Esta la voy a explicar ahorita más adelante. Listo. Ya vimos entonces los valores de presión arterial. ¿Listo? Entonces, para cada paciente tenemos que determinar ese riesgo cardiovascular relacionado con sus valores de la presión arterial. Hay calculadoras que me dicen entonces, por ejemplo, que dependiendo de la presión arterial que tenga ese paciente y sumado a otros factores como cuáles, la edad, el sexo, los valores de lípidos en sangre y el valor de glucosa en sangre, puede determinar entonces el riesgo cardiovascular de padecer ¿qué? Un evento cardiovascular mayor en un plazo de 10 años. ¿Listo? Entonces, a partir de ese riesgo cardiovascular individualizado, ya se establecen las metas de tratamiento y las decisiones terapéuticas. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que está en estadio 1 a una persona, por ejemplo, que está en estadio 2 para el tratamiento y para las metas. ¿Listo? Entonces, siempre el médico lo que hace es que va a individualizar el tratamiento con base entonces en qué? Con base en los valores de presión arterial. ¿Y con base en qué más? En los resultados que ustedes, como futuros bacteriólogos, le van a dar a ese médico a partir de los análisis de ese paciente. Tengan en cuenta que yo les hablé de qué? Lípidos en sangre, ¿qué más? Y glucosa en sangre. Entonces son dos valores que el médico obtiene a partir de los resultados que ustedes van a dar en sus reportes analíticos. ¿Listo? Entonces, a partir de esos resultados se obtiene entonces el riesgo cardiovascular y con eso se definen las decisiones terapéuticas y los objetivos del tratamiento. ¿Listo? Bueno, cuando aparece hipertensión arterial, tenemos que entender entonces que hay daño a órganos blandos. ¿Listo? Uno de los primeros órganos que se afecta es el riñón. ¿Por qué? Porque como el riñón está expuesto constantemente a la presión sanguínea para poder que se dé entonces esa filtración glomerular, entonces es la sustancia, pero de la estructura que está más expuesta a esos cambios de presión. ¿Listo? Entonces es uno de los primeros órganos que se afectan. ¿Junto con qué? Junto con los ojos. ¿Listo? Entonces, normalmente para la detección del daño renal, se utiliza la medición de proteinuria en 24 horas a través de tiras reactivas y tiene que ser inferior a 300 miligramos. ¿Listo? Si es mayor a 300 miligramos, ya es un indicio de que hay daño renal. Y la relación proteinuria-creatinuria también se puede utilizar entonces para medir entonces esa incidencia de daño renal producto de esa hipertensión arterial. Normalmente eso se tiene que hacer los primeros 3 meses después del diagnóstico para descartar la lesión glomerular. Entonces hay que hacer un control, una vigilancia, un estrés a ese paciente para poder definir entonces si ese paciente está sufriendo entonces algún daño en el órgano. ¿Listo? Entonces, como ya les comenté, el tratamiento va a depender de qué. Va a depender de qué, entonces, del nivel de la presión en el que esté esa persona. Yo estoy pendiente que la propia detective me está escribiendo, si han dado de evacuación de muchachos que abajo. ¿Listo?
Yo estaba muy concentrada. Listo. Entonces, como yo les había dicho, el tratamiento va a constar de dos etapas. ¿Listo? La etapa no farmacológica y la etapa farmacológica. La etapa no farmacológica, ¿en qué tipo de pacientes se va a utilizar? En pacientes que tengan presión arterial elevada, en pacientes que tengan hipertensión arterial estadio 1, que no tengan daño a órgano blanco y que el riesgo cardiovascular a 10 años sea mayor al 7.5%. Aquí qué pena, se me fue el 10%, pero es 7.5%. ¿Listo? Entonces, en esos pacientes se va a utilizar los tratamientos o las medidas no farmacológicas como primera línea de tratamiento. ¿Listo? Recordemos, presión arterial elevada, hipertensión arterial en estadio 1, pero que no haya tenido todavía daño al órgano blanco, o que el riesgo cardiovascular a 10 años sea menor al 7.5%. ¿Listo? Después serían las decisiones terapéuticas, principalmente cambios en los estilos de vida, con todo lo que ello implique. Entonces, comer menos sodio, comer menos grasas, comer más comer más verduras, más frutas, listo, comer más integral, utilizar suplementos dietéticos, principalmente suplementos de potasio. Anteriormente, hasta el 2017, estaban muy debatidos los suplementos de potasio para el cambio del sodio por el potasio. Pero a partir de esta guía del 2025 ya se está recomendando el cambio de las sales normales por sales de potasio. ¿Listo? Que van a aparecer entonces a controlar la presión arterial y a disminuir entonces ese riesgo cardiovascular. ¿Listo? Ejercicio alrededor de 120 minutos por semana. Si se puede subir a 150, mucho mejor. Más de 200 minutos a la semana. Ejercicio y mezclar ejercicio cardiovascular con ejercicio de resistencia. De pronto, ¿quién se imagina por qué? De lo que es bioquímica. Porque hoy en día está mandado a generar más músculo que hacer los ejercicios en caminadoras. Dime el porcentaje de grasa y qué más. Generar más músculo y grasa. Se gasta más energía. Ustedes saben por bioquímica que el músculo de por sí tiene una tasa metabólica mucho más alta que cualquier otro tejido. Entonces, si generamos bastante músculo, ese músculo se va a encargar entonces de ¿qué? De mantener siempre un déficit calórico. Y si lo manejamos entonces con un buen plan alimenticio, entonces vamos a lograr mayores metas de reducción de la presión arterial. ¿Listo? Y importante, control en la ingesta de sodio. Menor a 2.300 miligramos por día. Algunas guías recomiendan que para personas que ya están hipertensas, ese consumo tiene que ser menor a 1.500 miligramos por día. O sea, 1.5 gramos por día. Es por eso que es tan importante la restricción de alimentos ultraprocesados, porque si algunos han puesto a leer la etiqueta, ustedes se dan cuenta que los alimentos normalmente tienen contenido o niveles muy altos de sodio, principalmente, y de grasas trans y de grasas saturadas. ¿Listo? La dieta DASH, que es una dieta pues enfocada en reducción de la presión arterial, que es una dieta pues como digo pues enfocada en esto, en frutas, verduras, disminución del sodio, aumento del potasio, aumento del calcio, aumento del magnesio. ¿Listo? Disminución de ingesta de alcohol, inhibición pues prácticamente restricción del consumo del tabaco, principalmente como medidas que las personas pueden hacer para el control de su presión arterial. Ya a nivel de políticas públicas, a nivel de la cultura, entonces ya están leyes que generan entonces las legislaciones. ¿Para qué? Para restringir un poquito en la población ese consumo de esas sustancias y para favorecer hábitos y estilos de vida saludables, como fue la ley de la comida chatarra, que se promulgó justamente ¿para qué? Para que en las etiquetas de los productos se informaran cuando los productos tienen exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de ¿qué más? Azúcares. Exceso de azúcares o tienen edulcorantes artificiales principalmente. ¿Listo? Entonces, este es el tratamiento, muchachos, no farmacológico para las personas que todavía no tienen una hipertensión tan marcada o que no tienen un riesgo cardiovascular tan alto o que todavía no han tenido daño al órgano blanco. Pero ¿ustedes qué creen? El hecho de utilizar medicamentos involucra entonces dejar de comer bien, dejar de hacer ejercicio. En estos días escuché justamente a una persona decir que es que estaba enferma porque no le daban sus medicamentos.
Pues todos entendemos que hay un desabastecimiento de medicamentos, que hay problemas en el sistema de salud. Pero ¿ustedes creen que el hecho de que uno no venda sus medicamentos es justificación de estar enfermo? ¿Ustedes como jóvenes qué piensan? Depende de qué. No me gusta tanto esa palabra, depende. Y en farmacología se utiliza mucho esa palabra, depende. Pues sí se necesita. Pero si nos ponemos a ver estadísticamente qué porcentaje de las enfermedades son hereditarias o son así por causas secundarias, como por ejemplo la presión. Por ejemplo, una hipertensión arterial secundaria, ya les comenté que es debido a desbalances fisiológicos, a desbalances corporales, ¿cierto? Pero ¿qué porcentaje de la hipertensión arterial está debida a causas secundarias? Menos del 10%. Entonces, toda la demás hipertensión que hay en el mundo es ¿por qué? Por hábitos y estilos de vida saludable. Entonces, el hecho de no recibir medicamentos no involucra es una justificación para estar enfermos. Todo depende de qué también, de la forma como nosotros mismos nos cuidemos. ¿Listo? Entonces, por eso, a pesar de estar en tratamiento farmacológico, estas medidas nunca van a pasar de moda y nunca se tienen que dejar de hacer. Porque de nada nos sirve entonces una persona que está tomando un medicamento diurético, pero que todos los días le echa sal en bruto a las comidas. Los diuréticos sirven para eliminar el exceso de sal del organismo. Pero entonces, si todos los días estamos comiendo un exceso de sal, se va a contrarrestar el efecto de los diuréticos. Y el organismo no se deshace de absolutamente nada. El organismo es tan inteligente que todo lo almacena. El organismo no se deshace de nada. De lo único que se deshace del organismo es ¿qué? De las sustancias tóxicas, de las sustancias de desecho. Y los medicamentos, como vimos en la parte farmacocinética, son sustancias tóxicas para el organismo. Entonces el organismo va a llegar un momento en que va a hacer ¿qué? Va a empezar a eliminar para que no generen un daño, para que no generen un mal en el organismo. ¿Listo? Entonces el tratamiento farmacológico, perdón, me pasó un poquito. ¿Está indicado en quiénes? En personas que tienen hipertensión arterial estadio 1 y que ya tienen daño en órgano blanco. ¿Listo? O sea, que ya han sufrido un infarto, que ya han sufrido un ataque cerebrovascular, que tienen nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva, que tienen, por ejemplo, se me olvidó la del ojo. Ay, se me olvidó la del ojo. No, eso es. Nefropatía hipertensiva. Las personas que tienen daño en órgano blanco, que tienen la presión arterial estadio 1, pero que tienen daño en órgano blanco, se aplica tratamiento farmacológico. ¿Listo? ¿Quiénes más? Personas que tienen hipertensión arterial en estadio 2. ¿Listo? Es que tienen presión arteriales por encima de 140-90 mililitros de mercurio. En personas que tienen hipertensiones refractarias. ¿Qué es eso? Hipertensiones que a pesar de las medidas no farmacológicas no responden a las medidas no farmacológicas. ¿Listo? Pacientes que tienen hipertensiones secundarias son personas que son enfermas de la presión porque tienen otras causas secundarias. Refractarias, o sea que no responden al tratamiento. ¿Listo? Y esa terapia puede ser en monoterapia o en terapia combinada. Terapia combinada es cuando estamos hablando de 2 o más medicamentos. Normalmente, para el manejo de la presión arterial se utilizan 2 o más medicamentos por esos mecanismos de retroalimentación que les hablé ahorita. Porque si utilizamos, por ejemplo, un solo medicamento, como hay varios sistemas que controlan la presión arterial, por un lado bajamos, pero por el otro lado se nos va a volver a subir. ¿Listo? Y anteriormente no se hablaba mucho de esto, pero hoy en día son súper importantes los equipos multidisciplinarios, en el cual están incluidos ustedes. ¿Por qué? Porque son los que van a garantizar entonces que ese paciente tenga un adecuado control de la presión arterial, sea adherente al tratamiento y no vaya a tener los desenlaces fatales o los desenlaces secundarios. ¿Listo? Entonces hay quienes están involucrados: el médico, la enfermera, el químico farmacéutico, la nutricionista, los bacteriólogos y todo el equipo de salud. Creo que si es un paciente con obesidad mórbida, necesita entonces un equipo de psicólogos y también de trabajadores sociales para que pueda impactar esos hábitos y estilos socioculturales que impactan o que están generando esa adquisición o ese mantenimiento de esos hábitos poco saludables. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas acá, muchachos? ¿Dudas? Vamos a empezar lo bueno.
¿Ninguna? Bueno. Yo quiero ir al baño, pero me da miedo. Entonces, en últimas, ¿qué es un medicamento antihipertensivo? Es un medicamento utilizado para bajar la presión arterial. Esa es la definición básica. Se llaman así porque eso es lo que hacen, bajan la presión arterial. ¿Listo? Hay varios grupos de medicamentos. ¿Listo? Entonces tenemos los medicamentos simpaticolíticos, que lo que hacen entonces es bloquear la actividad de la adrenalina y de la noradrenalina sobre sus respectivos receptores. Tenemos los bloqueadores de canal de calcio. Sencillo, vamos a ver cada grupo con más detalle. ¿Listo? Tenemos los inhibidores de la enzima convertible en angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los ARA2, que estos dos grupos pertenecen a un grupo más grande de medicamentos que se llaman los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Listo? Tenemos los diuréticos y tenemos los vasodilatadores directos. Entonces, todos estos medicamentos me van a bajar la presión arterial. ¿Qué diferencia cada grupo? La forma como bajan la presión arterial. Cada grupo me baja la presión arterial por un mecanismo diferente. ¿Listo? Y a pesar de que estos dos, por ejemplo, estos dos medicamentos pertenecen a un mismo grupo, que es ¿cuál? Los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, ambos grupos me van a actuar en un nivel diferente del sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Listo? Entonces, prácticamente esto es una diapositiva que resume toda la farmacología del antihipertensivo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que el sistema simpático me va a activar, me afecta ¿qué? La resistencia vascular periférica, me afecta la frecuencia cardíaca, la fuerza contráctil y el toro venoso. ¿Listo? Que a su vez estos son determinantes de ¿qué? Del gasto cardíaco y de la presión arterial por este lado. ¿Listo? Y por este lado, entonces, si yo tengo mayor presión arterial, voy a aumentar el flujo sanguíneo. Pero si este flujo sanguíneo, por ejemplo, se me disminuye, va a haber producción de renina, esa renina se va a convertir en angiotensina, esa angiotensina se va a favorecer la producción de aldosterona, y esa aldosterona, que en últimas, ¿qué es lo que me va a generar? Retención de sodio, retención de agua, que lo que hace es incrementar el volumen sanguíneo. Entonces, si yo tengo más volumen de sangre, también voy a incrementar la presión arterial, porque es más cantidad de sangre la que tiene que pasar por esos vasos sanguíneos. Eso me incrementa el retorno venoso y me lleva a que el corazón bombee mucha más sangre por minuto. Entonces eso me va a incrementar también el gasto cardíaco. Y el sistema simpático me va a afectar entonces la resistencia vascular periférica, o sea, el diámetro de las arterias y las venas. ¿Listo? Entonces tenemos los diferentes puntos donde actúan los diferentes medicamentos. Entonces, a nivel del sistema nervioso simpático me van a actuar ¿quiénes? Los agonistas alfa 2, los beta bloqueadores y los antagonistas alfa 1. ¿Por qué creen que hay agonistas alfa? ¿Por qué creen que hay medicamentos agonistas si estos deberían ser simpaticolíticos, o sea, antagonistas? No necesariamente tendrían que ser antagonistas. Pues pienso yo que si son agonistas puede ser porque de cierta manera como que ayudan más al bloqueo o pues sí, a que baje la frecuencia de cierta manera. Muy bien, excelente. Aquí son agonistas porque este receptor, eso lo vamos a ver cuando leemos ese medicamento, este receptor alfa 2 está relacionado con disminución de la liberación de adrenalina y noradrenalina. Entonces, si un medicamento es agonista sobre este receptor, me va a bloquear la liberación de adrenalina y noradrenalina y me va a bajar la presión arterial, como dice el compañero. ¿Listo? Si ese medicamento fuera antagonista sobre el receptor alfa 2, ¿qué pasaría? Es antagonista sobre el receptor alfa 2. Entonces me bloquea el receptor, por ende se liberaría más adrenalina y noradrenalina. Entonces me incrementaría la presión arterial. ¿Listo? Los calcioantagonistas y los vasodilatadores están relacionados, están implicados principalmente ¿en qué? En la disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Aunque los calcioantagonistas en algunos casos, vamos a verlo por ejemplo, que en algunos casos también me disminuyen la frecuencia y la fuerza contráctil del corazón. ¿Listo? Los IECAs me van a bloquear este paso, que es fundamental en la cascada renina, angiotensina, aldosterona, que es la conversión entonces
de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Eso vamos a ver cuando lleguemos a ese grupo de medicamentos. Los ARA2 se llaman también antagonistas de receptores de angiotensina porque bloquean el receptor de angiotensina. Y los diuréticos lo que van a hacer es que van a favorecer la eliminación de sodio y agua a través del glomérulo, a través del riñón. Con eso bajamos la volemia y con eso disminuimos la presión arterial. ¿Listo? Prácticamente los últimos años, las guías, sobre todo las guías de la AJA y de la Asociación Europea del Corazón, han dejado como tratamientos estos medicamentos. ¿Listo? Ya lo que son entonces estos medicamentos, los agonistas a favor, los beta-bloqueadores y los vasodilatadores son utilizados principalmente en qué tipos, en qué condiciones. Emergencias hipertensivas, o sea, presiones arteriales por encima de 180 milímetros de mercurio, o en hipertensiones refractarias, esas que no responden a los tratamientos con estos medicamentos, con calcio antagonistas, con IECAs, con ARAs y con diuréticos. Porque estos son normalmente medicamentos muy potentes, medicamentos que se utilizan cuando ya hay un evento cardiovascular mayor, y en el caso, por ejemplo, de los vasodilatadores, algunos de ellos se utilizan por vía intravenosa. ¿Listo? Entonces son medicamentos de manejo hospitalario. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con los bloqueadores de los canales de calcio. Como su nombre lo dice, lo único que hacen es bloquear el canal de calcio. Un canal de calcio tipo L que está en la musculatura lisa y que está involucrado entonces con la contracción del músculo liso. ¿Listo? Muchachos, en el organismo, cuando les hablan de calcio, están hablando de contracción, de movimiento. ¿Listo? Todo lo que involucra el calcio involucra contracción y movimiento. ¿Listo? Entonces, cuando yo bloqueo el canal de calcio, estoy bloqueando la contracción de la musculatura lisa. ¿Listo? Sea de los vasos de resistencia o de los vasos de capacitancia. ¿Saben la diferencia entre un vaso de resistencia y un vaso de capacitancia? No, listo. Vamos a ver, vamos a explicar entonces con detalle. Porque aquí de ahora para adelante voy a seguir hablando de eso, de vasos de resistencia y de vasos de capacitancia. Yo no voy a hablar de venas y arterias, sino de otros tipos de vasos. ¿Listo? Entonces, vaso de resistencia, las arterias y las arterioles. ¿Por qué? Porque son las que ofrecen resistencia al flujo de la sangre que sale del corazón. ¿Listo? Que son el primer obstáculo que tiene que superar la sangre para poder llegar a los diferentes órganos superiores. Entonces, por eso llaman vasos de resistencia. Entre más estrechos estén, el corazón tiene que enviar con más fuerza para poder sobrepasar o para poder romper esa resistencia. Y los vasos de capacitancia serían entonces las venas y las vénulas. ¿Listo? Son los que van a restringir la cantidad de sangre que llega al corazón. Venas y vénulas. La cantidad de sangre que llega al corazón. Si la sangre llega muy rápido al corazón, el corazón puede fallar, se puede infartar, se puede incurgitar por ese volumen excesivo de sangre que está llegando. Son los que oponen resistencia al paso de la sangre que se bombea desde el corazón. Y los vasos de capacitancia son los que restringen la cantidad de sangre que llega al corazón. Después, por ejemplo, las personas con venas varices, lo que pasa, las venas, a veces que tienen unos pequeños, eso se llaman tabiques, o unas pequeñas, válvulas, eso, gracias. Las venas tienen unas pequeñas válvulas, que lo que hacen es que van restringiendo y evitan que la sangre, primero por la gravedad, se devuelva para los pies y se almacene en los pies. Y segundo, también va restringiendo la cantidad de sangre que llega al corazón. ¿Listo? Además, las venas se pueden ampliar un poquito y pueden almacenar un poquito de sangre para que el corazón no se vaya a infartar por ese excesivo volumen de sangre que está llegando, sobre todo cuando estamos en posición acostados o en posición de reposo. ¿Listo? Entonces, los bloqueadores de canal de calcio, entonces lo que hacen es que bloquean el canal de calcio, y al bloquear entonces el canal de calcio impiden que se active la maquinaria contráctil del corazón. Al impedir que se active la maquinaria contráctil, entonces, la maquinaria contráctil, sea del corazón o sea de las venas y arterias. ¿Listo? Al impedir entonces que se active esa maquinaria contráctil, las venas y las arterias no se van a poder contraer. Y el corazón va a bombear sangre mucho más despacio. ¿Listo?
Estos son conocidos como calcioantagonistas porque bloquean el canal de calcio. Se unen a ese canal de calcio y evitan que el calcio pase a través de ese canal. Cuando se abre ese canal, ¿motivo de qué? Por alguna descarga, por neurotransmisores, porque son canales dependientes del ligando. Se necesita entonces que se una el neurotransmisor para que ese canal se pueda abrir. Si son canales dependientes de voltaje, entonces cambios en el voltaje, despolarizaciones, pueden hacer entonces que ese canal se abra. Entonces, si se llega el calcio antagonista y se une, por más que se une el ligando a ese receptor, o por más que haya cambios en el potencial de membrana, no se puede dar entonces el ingreso de calcio y por tanto no se puede dar entonces la contracción muscular. ¿Listo? Hay dos grupos de medicamentos, dos subgrupos de medicamentos en este grupo. ¿Listo? Tenemos entonces los calcioantagonistas dihidropiridínicos y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Se los va a copiar otra. Dihidropiridínicos. Entonces, dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Dios mío. ¿Listo? Entonces, dentro del grupo de los no dihidropiridínicos tenemos el verapamilo y el diltiazem. ¿Listo? Todos bloquean el canal de calcio. En lo que difieren es, primero, en la estructura. Eso tiene un anillo piridínico, esto no tiene anillo piridínico. Segundo, la selectividad por el canal de calcio. Los no dihidropiridínicos bloquean el canal de calcio a nivel cardíaco y a nivel vascular. Desbloquean el canal de calcio a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos. Los dihidropiridínicos únicamente bloquean el canal de calcio a nivel de los vasos sanguíneos. Eso los hace más seguros en pacientes que sufren, por ejemplo, de trastornos cardíacos. También los hace más seguros en mujeres embarazadas, porque se reduce la presión arterial en casos de preeclampsia, pero no se afecta el bombeo cardíaco que necesita el bebé para poder que le llegue la sangre. Listo. En términos generales de farmacocinética, la gran mayoría de medicamentos del sistema cardiovascular son utilizados por vía oral. Pues los que les voy a hablar de los calcioantagonistas, los medicamentos del sistema renal que tensionan aldosterona y los diuréticos. Todos son de administración por vía oral en su gran mayoría. Como ya les dije, los de administración intravenosa son más que todo de ámbito hospitalario porque son medicamentos mucho más riesgosos que pueden causar hipotensiones que pueden llevar inclusive al shock cardiogénico y a la muerte. ¿Listo? La gran mayoría sufre metabolismo del primer paso. ¿Qué es eso? Yo creo que ya lo vi. ¿Qué es eso? Por aquí no lo por ahí. La alteración que hace el hígado a los medicamentos cuando están absorbidos. La depuración depuración que hace el hígado A los medicamentos que cuando están absorbidos. correcto, ellos se realiza a través de qué sistema. Pues para llegar a las enzimas, ¿qué sistema utilizan para eso? Es la pregunta. Pues esas son las enzimas. Si todo que cuando se cuenta que son las enzimas, son las que hacen el metabolismo en primer paso. Pero para llegar entonces del sistema digestivo al hígado, utilizan la vena porta o el sistema porta, que es es un sistema que comunica directamente el sistema digestivo, el duodeno, con el hígado, y a través del cual se da el metabolismo en primer paso. ¿Listo? Hay algunos que se utilizan parenteralmente. ¿Sabe la diferencia entre anexación enteral y parenteral? ¿Qué es enteral? Se pasa por vía, pues, se ahora lingual, sublingual, y pasa al hígado y ya el otro es directamente a la... Eso, parenteral, es decir, pues digámoslo así, está perfecto, pero para complementar un poquito, entonces, vía enteral es todo lo que sea a través de la boca. ¿Listo?
Vía parenteral es todo medicamento que se administre y que involucre la pérdida de continuidad de la piel. Entonces, todo lo que sea inyección, todo lo que involucre la pérdida de continuidad de la piel, se considera vía parenteral, no solamente la vía intravenosa. Estamos hablando de la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la intratecal, la intramniótica, o sea, todas las vías que involucren la pérdida de continuidad de la piel se considera entonces una vía parenteral. Profe, qué pena, veo que los dos medicamentos no, era el Verapamil Y el Diltiazem. Pero aquí vamos a entrar, digamos, en el Verapamil, que es de los medicamentos pues, más utilizados. ¿Listo? Bueno. Y está la vía antógena, que incluye pues, aquella vía de todos los medicamentos que se administran a través de las mucosas o a través de la piel. ¿Listo? Es todo lo que sea vía oftálmica, óptica, tópica, ¿qué otra cosa? Vaginal, rectal, todo eso serían medicamentos por vía tópica. ¿Listo? Metabolismo, principalmente hepático. En la gran mayoría de los medicamentos, dependiendo del medicamento, entonces habría que hacer ajuste de dosis en falla renal, en falla hepática. Entonces, por ejemplo, estos medicamentos hay que hacer ajuste de dosis en los ancianos, en los calcioantagonistas en su mayoría hay que hacer ajuste de dosis. En los IECAS hay que hacer ajuste de dosis, en los ARA2 hay que hacer ajuste de dosis. ¿Por qué? Porque son medicamentos que se metabolizan a nivel hepático y tienen excreción renal en su gran mayoría. Entonces, cuando hay falla renal, cuando hay falla hepática, hay que hacer disminución de la dosis para evitar que aparezca toxicidad. ¿Listo? Un esquema general entonces de cómo funciona este grupo de medicamentos. Entonces lo que hacen es inhibir el canal de calcio, al inhibir entonces el canal de calcio no se da la activación de la actina de la miosina para que sea entonces la contracción del músculo lisovascular. ¿Listo? No se pueden fosforilar las cadenas ligeras de miosina y por tanto no se da la activación y no se da la unión entre la actina y la miosina. Por lo tanto, no hay contracción muscular. Si no hay contracción, entonces ¿qué va a haber en definitiva? Inotropismo negativo, cronotropismo negativo y vasodilatación. ¿Qué es cronotropismo? ¿Qué es una cronotropismo? Cronos, ¿quién ha leído de cronometología? El dios del tiempo, esa que es una cronotropismo. ¿Qué cosa? ¿Y cómo se ralentiza el flujo sanguíneo? ¿Qué se ralentiza para el corazón? Entonces el cronotropismo negativo es la disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de veces que late el corazón por unidad de tiempo. Eso es algo que hablamos cuando hablamos de cronotropismo. ¿Listo? ¿Y el otropismo a qué le suena? ¿Qué? Aparte del corazón bombear en cierta cantidad de veces por el tiempo, ¿qué otro factor tiene en cuenta el corazón para bombear la sangre? ¿Cuál? Alguien que se anime, muchachos, ánimo. Que aparte de la frecuencia, de la cantidad de veces que el corazón bombea la sangre, ¿qué otro factor determina entonces el bombeo de la sangre? ¿Y qué determina la cantidad? Pero es un corazón que crece en tamaño. Falta una palabrita, un pedacito. Más bien, pero falta un pedacito. Hola. No es la resistencia vascular periférica, el tamaño de las arterias. Pero aquí en el corazón, la cantidad de sangre que determina, la cantidad de sangre que el corazón bombea está determinada por qué? La fuerza con la que se contrae. Una bomba entre más grande va a bombear mucha más cantidad, ¿cierto? Pues desde el corazón, como no puede crecer en tamaño porque la caja torácica está determinada para el tamaño del corazón, ¿qué tiene que hacer? Bombear sangre con mucha más fuerza. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de inotropismo. Entonces ya saben dos conceptos nuevos. Inotropismo, fuerza. Cronotropismo, frecuencia. ¿Listo? Entonces, un medicamento de estos me va a disminuir la fuerza de contracción y me va a disminuir la frecuencia de contracción del corazón. ¿Listo? Y aparte de eso, me va a generar vasodilatación. Entonces, por eso, las últimas vías de manejo
han determinado que los calcioantagonistas son la primera línea de manejo de la hipertensión arterial. ¿Listo? Por estos efectos: inotropismo negativo, cronotropismo negativo y la vasodilatación. ¿Listo? Tal vez se utilizan como ¿qué? Como medicamentos antiarrítmicos, antianginosos y de indicación antihipertensiva. ¿Listo? Por ejemplo, en la angina de pecho, ¿qué pasa si el corazón bombea sangre? ¿Qué gasta? ¿Vale? Energía. Entonces, si tiene que hacer mucha más fuerza, ¿qué más necesita? Más energía, ¿cierto? Porque como es una bomba, necesita también energía para poder funcionar. En la angina de pecho, como vamos a ver en el tema de la angina de pecho, hay una disminución de la capacidad del corazón para bombear la sangre. ¿Por qué? Porque hay una zona del corazón que perdió esa capacidad del transporte de nutrientes. Hay una zona del corazón que se está muriendo porque no está llegando suficiente oxígeno y suficientes nutrientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que ese corazón no se termine de afectar? Hola. Dale más nutrientes. ¿Dale más qué? Nutrientes. Dale más nutrientes. Pero si yo no le puedo dar nutrientes porque hay un bloqueo en una de las arterias coronarias que impide ese paso de nutrientes, ¿qué tengo que hacer? Pues sí, ese es el tratamiento de lesión, el desbloqueo, el intervencionismo. Pero este grupo de medicamentos, en ese caso de la angina de pecho, lo que hace es que disminuye la capacidad del corazón para bombear sangre, o sea, disminuye la necesidad de energía del corazón para bombear la sangre, generando ¿qué? Inotropismo y cronotropismo negativo. Si un corazón trabaja menos, necesita menos energía. Entonces, por eso el grupo de medicamentos son utilizados también en la angina de pecho. ¿Listo? Y antiarrítmicos porque de todas formas en el potencial de acción cardíaco, la pérdida de canales de calcio es la que va a determinar entonces la generación del potencial de acción en el corazón. Si yo lo controlo de calcio, voy a disminuir esos potenciales de acción y voy a controlar las arritmias cardíacas. Entonces, mire que no solamente son antihipertensivos, sino que tienen muchas indicaciones dependiendo de qué, dependiendo del tipo de patología. Las reacciones adversas están relacionadas justamente con ese bloqueo del canal de calcio. Entonces, ahí puede aparecer entonces la bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? ¿Hola? La lento del corazón. Tenemos taquicardia, que es cuando late más rápido, y bradicardia, que es cuando late mucho más lento. ¿Listo? Muchachos, es bueno que ya se empiecen a familiarizar con mucha de la terminología clínica, porque ustedes de aquí ya van a pasar a semestres donde empiezan a ver mucha más terminología clínica, y ya nunca podemos decir que el que se quiere ir por un campo hospitalario es terminología clínica por todos lados. ¿Listo? Estimulación simpática varorefleja. ¿Qué es eso? Aquí se me pasó comentarles algo. En el cerebro nosotros tenemos unas estructuras que llaman los vasoreceptores. Esos vasoreceptores constantemente están haciendo un censo de la presión arterial. ¿A través de qué? A través de la sangre que sale inyectada por la aorta a través de las carótidas. ¿Listo? Entonces, en esos vasoreceptores constantemente se está haciendo un censo, una medición de la presión arterial para mirar que estén en los niveles, ¿cierto? Si esos vasoreceptores detectan una disminución o una caída de la presión arterial, envían una señal al centro vasomotor y ese centro vasomotor lo que va a hacer es que activar el sistema nervioso simpático para que aumente la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil del corazón. Y a su vez aumente también la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Entonces, si estos medicamentos calcioantagonistas, me disminuyen la resistencia vascular periférica, ¿qué va a hacer esos vasoreceptores? Van a censar o van a detectar esa caída de la presión arterial. Van a activar entonces el centro vasomotor, van a activar el sistema nervioso simpático y eso va a generar entonces una hipertensión de rebote. ¿Listo? Por eso entonces aquí aparece estimulación simpática varorefleja por esa caída, por esa disminución de la presión arterial. ¿Listo? Puede producir bradicardia, la depresión miocárdica por ese bloqueo entonces del canal de calcio que va a bloquear entonces el marcapasos del corazón, principalmente en el nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular, que son las células donde se ubican las células del marcapasos del corazón. Una vasodilatación excesiva puede producir entonces cefalea, mareo, vértigo y astenia.
edema en las extremidades por la dilatación precapilar, hace que se acumule el líquido en los tejidos en las extremidades, puede producir también estreñimiento, o sea, todo lo que tenga que ver con el movimiento se puede ver afectado por este grupo de medicamentos. Hipocalcemia e hiperglicemia. Hiperglicemia porque hay una disminución en la liberación de insulina. ¿Listo? Recuerden que para que se liberen las hormonas se necesita ¿qué? Se necesita calcio. Porque la mayoría de hormonas y pues la mayoría de glándulas liberan las hormonas y los neurotransmisores a través de ¿qué? De la función de las vesículas con la membrana celular. Y eso se da a través de ¿qué? De la activación por el calcio. Entonces miren que el calcio está involucrado en todo el organismo. ¿Listo? Y se puede presentar también hipocalcemia porque entonces al haber ese bloqueo del canal de calcio, ese calcio va a ser excretado a través de los riñones. ¿Listo? Y no se debe administrar completamente con beta bloqueadores, porque si por un lado estamos bloqueando la activación del T, estamos bloqueando el canal de calcio, y por el otro lado también estamos bloqueando la poquita adrenalina y la adrenalina para que interactúe con el receptor beta, puede llevar entonces al paciente a una falla cardíaca. Desde ahí la importancia entonces de la importancia cuando el médico prescribe medicamentos para no generar interacciones. ¿Listo? ¿Vieron también el tema de interacciones? Interacción farmacocinética, interacción farmacodinámica. Sí. ¿Qué ocurre cuando se presenta una interacción farmacocinética? Y eso es importante para ustedes en el laboratorio clínico. Está muy relacionado con el citocromo P450, con el metabolismo. Para todos. Háganle sin miedo. Yo no muero y yo no creo que los compañeros mueran. Entonces recuerden, interacción farmacocinética es cuál? Donde hay un incremento. Puede haber interacción en la absorción, en la distribución, en la excreción y en el metabolismo. Y la más importante, pues, digamos, de las más reconocidas son las del metabolismo, donde hay un incremento en la actividad de las enzimas o una inhibición de la actividad enzimática, que puede llevar entonces, si hay incremento de la actividad enzimática, ¿hay qué? Hay disminución. Siempre es lo contrario. Cuando hay incremento de la actividad enzimática, hay disminución de la concentración. Y cuando hay disminución de la actividad enzimática, hay incremento en la concentración del medicamento. Porque si un medicamento está bloqueando las enzimas, me está bloqueando el metabolismo y está permitiendo que ese medicamento permanezca mucho más elevado. Las concentraciones van a ser mucho mayores. Si hay una inducción enzimática, eso va haciendo que esas enzimas trabajen mucho más rápido, me metabolicen el medicamento mucho más rápido, y ¿qué va a pasar con las concentraciones plasmáticas? Van a disminuir. Y eso es muy importante en el tema de medicamentos del sistema nervioso central, que ustedes en algunas ocasiones sí van a poder ver en el laboratorio. Estos medicamentos no se miden mucho a nivel de laboratorio, pero los medicamentos del sistema nervioso central sí se titulan y sí se miden a nivel del laboratorio. ¿Listo? Vamos con los medicamentos dihidropiridínicos. Preguntas del verapamil y miltiazem. Lo importante, muchachos, que les quede, yo sé que la farmacología es demasiada información y que una vez en 2 horas no alcanza de pronto a coger toda la información, pero lo importante que les quede es que los calcitocomunistas bloquean el canal de calcio y con eso van a generar ¿qué? Inotropismo negativo, clorotropismo negativo y vasodilatación. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando la actividad del corazón y estamos bloqueando la contracción vascular o la contracción del músculo liso. ¿Listo? Los dihidropiridínicos se llaman así únicamente porque tienen este anillo, que es un anillo dihidropiridínico. Anillo que no tienen los otros medicamentos, solo simplemente se llaman así. ¿Listo? Farmacocinética muy parecida a la de los otros medicamentos. ¿Qué es lo que es la biodisponibilidad? ¿Quién me recuerda? El componente vascular, pero que llegue de qué manera. Que llegue de qué manera. Dígalo. Pero
más que todo en el compartimento vascular. La disponibilidad hace referencia entonces, y ahí falta una palabrita clave, cantidad de medicamento disponible, cantidad de medicamento que llega inalterado al torrente sanguíneo y está disponible para ejercer su efecto sobre los receptores biológicos. Porque por ejemplo puede llegar un medicamento, por ejemplo, pongamos, metabolizado en un 70% al sistema sanguíneo, a la circulación. Pero si ese medicamento llega metabolizado y es inactivo, no puede interactuar con los respectivos receptores y no va a tener ningún efecto, o sea, no va a servir para nada. Entonces, para que un medicamento tenga una buena biodisponibilidad, tiene que ser un medicamento que llegue de manera inalterada al torrente sanguíneo para que pueda interactuar con los receptores. ¿Listo? Entonces, estos medicamentos se llaman dihidropiridínicos porque ya hay diferentes analizos. Dihidropiridínico, y en farmacología hay unas clavecitas para uno empezar a diferenciar grupos de medicamentos. Todavía antibióticos, eso lo ven más adelante. Listo. Pero por ejemplo, bueno, creo que en los AINES no se aplica tanto eso. Y en los corticoides tampoco. Y en los antianemios menos. Listo. Pero entonces, por ejemplo, en esos grupos de medicamentos hay clavecitas que permiten identificarlos. Entonces, por ejemplo, miren que todos esos medicamentos terminan en ¿qué? En dipino. Entonces, todos los que terminen en dipino sabemos que pertenecen a la familia de las dihidropiridínicas. ¿Listo? Y que son calcioantagonistas. ¿Listo? El mecanismo de acción, exactamente el mismo. Bloqueo del canal de calcio. ¿Pero a qué nivel? Principalmente a nivel vascular. ¿Listo? A diferencia de los no dihidropiridínicos que me bloquean el canal de calcio en el corazón, estos medicamentos no me bloquean el canal de calcio en el corazón. Entonces no me van a afectar el funcionamiento cardíaco. Son más vasodilatadores y menos cardiodepresores. Por lo tanto, me van a reducir la resistencia vascular periférica, pero me mantienen el gasto cardíaco. Hola. Dime vos, ¿qué entendió? Entonces, disminuye la resistencia vascular periférica, pero mantiene el gasto cardíaco. Entonces, mire que aquí siempre estamos hablando de los dos componentes, gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. ¿Listo? Cualquier componente que yo afecte, me va a afectar la presión arterial. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Con estos medicamentos se genera vasodilatación, mantiene el gasto cardíaco, pero por esa retroalimentación negativa se puede generar ¿qué? Taquicardia. Porque si por un lado entonces estoy aumentando el diámetro de las arterias, ¿qué hace el organismo para contrarrestar? Hace que el corazón lata más rápido. ¿Vale? Eso me carga el gasto cardíaco, que es el corazón tendría que latir más rápido. ¿Para qué? Para contrarrestar esa disminución de la presión arterial. Por eso es que muchas veces los medicamentos antihipertensivos no se utilizan en monoterapia, sino que se utilizan en terapia combinada. ¿Para qué? Como se dice por ahí vulgarmente, en superatensión, darle por a la cabeza por ambos lados. Entonces se utilizan diuréticos y calcioantagonistas. Genero vasodilatación, pero entonces como el corazón me va a latir mucho más rápido, bajo el volumen sanguíneo para que me llegue menor cantidad de sangre al corazón y el corazón no tenga que latir más rápido. ¿Listo? Ese es un mecanismo entonces de retroalimentación negativa. Pero lo que desde ahorita de aumentar el gasto cardíaco es retroalimentación positiva. Los diuréticos entonces hacen retroalimentación negativa junto con los calcioantagonistas. Bajan la volemia, se genera vasodilatación, pero a su vez bajo la volemia, entonces estoy bajando el gasto cardíaco y resistencia vascular periférica por los dos lados diferentes. ¿Listo? Por ejemplo, aquí hay una interacción importante, interesante. El jugo de pomelo. Con este grupo de medicamentos no se debe utilizar jugo de pomelo o consumir jugo de pomelo, jugo de toronja, porque el jugo de pomelo es un inductor enzimático, o sea que me incrementa el metabolismo de estos medicamentos y me da disminuir la eficiencia, la eficacia de estos medicamentos.
se puede utilizar, por ejemplo, en personas que sufran de estreñimiento, porque va a tener menor impacto en la motilidad gastrointestinal. Son inductores enzimáticos, entonces van a aumentar el metabolismo de estos medicamentos. Hola. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? No, por eso, si se incrementa el metabolismo, ¿qué va a pasar con la cosa? Siempre que hablamos de interacciones, ¿es con base en qué? ¿O con relación a qué? A concentraciones plasmáticas. Entonces, si se incrementa entonces el metabolismo, ¿qué va a pasar con la concentración plasmática? Va a disminuir. Recuerden que cuando viene farmacocinética, las concentraciones siempre tienen que estar ¿en dónde? Entre dos líneas. La concentración mínima efectiva y la concentración máxima tóxica. ¿Listo? O la concentración tóxica y la concentración efectiva. ¿Listo? Entonces, recuerden que un medicamento cuando se consume por vía oral, ¿qué va a hacer? Van a empezar a incrementarse las concentraciones plasmáticas. Esto es concentración versus tiempo. Es un medicamento cuando se consume por vía oral, va a empezar a incrementar la concentración plasmática. ¿Hasta dónde? Hasta un máximo. Ese máximo, ¿quién lo determina? ¿Aquí? La cantidad de dosis que La cantidad de dosis y qué más. la cantidad absorbida. La cantidad absorbida y qué más. La eficacia está determinada por la cantidad absorbida, la cantidad de dosis y falta una cosita. La reacción que tiene. ¿La reacción de qué? La reacción que tiene con El organismo. Pues eso determinaría la farmacodinámica. Pero entonces aquí, esta concentración plasmática la determina quién realmente. Entonces, la dosis del medicamento, la cantidad absorbida y el metabolismo, porque es que inmediatamente el medicamento se absorbe, puede pasar al hígado y comenzarse a metabolizar. Entonces, por eso es que estas concentraciones llegan a un punto, se llama la concentración máxima, y a partir de ese punto pueden empezar a disminuir. ¿Listo? Entonces, por eso se necesita la siguiente dosis para poder que la concentración vuelva a subir. Vuelve a bajar la siguiente dosis y así sucesivamente. Por eso que los medicamentos se tienen que tomar en estos pacientes crónicos, se tienen que tomar constantemente para que las concentraciones siempre se mantengan en este intervalo entre la concentración efectiva y la concentración tóxica. Si dejamos que la concentración, si nosotros nos tomamos la pastilla cuando tiene que ser, ¿qué pasa? La concentración entonces va a bajar y va a quedar por debajo del nivel efectivo, de ser donde aparece de efectividad. Son esos pacientes entonces que no son adherentes y que mantienen esas presiones por allá altas. ¿Listo? En cambio, si nos tomamos el medicamento en una frecuencia inferior a la ordenada, las concentraciones que van a hacer se van a incrementar por encima del nivel tóxico y va a aparecer ¿qué? Las reacciones adversas. Esto también podría explicarse entonces por las interacciones farmacocinéticas. Si es una persona, por ejemplo, que tiene un metabolismo lento o consume medicamentos inhibidores enzimáticos, el metabolismo va a ser más lento, la concentración va a subir más y puede aparecer entonces ¿qué? Toxicidad. ¿Listo? En cambio, los metabolizadores rápidos, ¿qué va a pasar? Van a metabolizar muy rápido el medicamento y la concentración entonces va a bajar muy rápido. Entonces es un medicamento, son pacientes en los cuales el medicamento va a ser inefectivo. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante las interacciones, para ver entonces qué tan rápido o qué tan despacio se elimina un medicamento. ¿Listo? Y para ustedes en el laboratorio también va a ser importantes porque van a determinar entonces qué tan altas o qué tan bajitas sean las concentraciones de esos sustratos, de esos metabolitos. Hola. Creo que el nifedipino hay presentación parenteral, pero más que todo para crisis hipertensivas, o sea, para emergencias hipertensivas, en caso, por ejemplo, de una eclampsia o una preeclampsia. Creo que el nifedipino, pero no estaría seguro. El verapamilo, creo que sí hay presentación intravenosa, pero más la mayoría, por ejemplo, en indicación crónica es la vía oral. Las otras vías son más que todo para crisis hipertensivas, o sea, para emergencias hipertensivas. Listo. El mecanismo de acción, como les digo, exactamente el mismo, bloqueo de canal de calcio. Ese es el mecanismo de acción. ¿Listo? Ya el efecto terapéutico ya es entonces la disminución de la presión arterial por vías diferentes. Una vía entonces es
la disminución de la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil y generar vasodilatación los no dihidropyridínicos, y los dihidropyridínicos entonces simplemente generan vasodilatación sin afectar el gasto cardíaco. Listo. Pregunta, muchachos, de los calcioantagonistas. No sé qué rápido, muchachos, pero que les vienen clavecitas. Calcioantagonistas, bloqueo de canal de calcio. Listo. Vamos con los medicamentos del sistema: renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, como vimos, este sistema está involucrado en ¿qué? En el mantenimiento de la presión arterial a través de dos vías: la producción de angiotensina 2 y la producción de aldosterona. La angiotensina 2 es una sustancia vasopresora. Hay receptores de angiotensina 2 sobre los cuales se interactúa la angiotensina 2 y producen vasoconstricción. Listo. Además de eso, la angiotensina 2 va a generar también estimulación simpática, o sea, activación de receptores de adrenalina y no adrenalina, proliferación de células musculares lisas, remodelamiento celular, remodelamiento cardíaco, angiogénesis y liberación de vasopresina, que anteriormente también se conocía como hormona antidiurética. Remodelamiento vascular y cardíaco. Pero en el cáncer estos receptores están siendo muy estudiados porque son los encargados de la angiogénesis, o sea, de la vascularización de los tumores sólidos. Listo. Entonces, el sistema de angiotensina aldosterona es un sistema, es una cascada que se da dando la activación en pasos sucesivos. ¿Con qué vamos a buscar? ¿Listo? Cuando el riñón siente que hay una disminución de la presión arterial, el riñón libera renina. Ese es el primer paso. Esa renina es una proteína, es una enzima, que lo que va a hacer entonces es que me va a convertir, o me va a desdoblar, perdón, el angiotensinógeno en una primera molécula que se llama angiotensina 1. ¿Ustedes vieron este sistema cuando vieron una condición mía? Listo, te va a pasar un tema rápido. Y la angiotensina 1, entonces, por medio de la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es la sustancia que puede interactuar con los receptores de angiotensina 2. ¿Listo? Esa angiotensina 2, entonces, como ya les dije, tiene estas actividades. Y a su vez, en la glándula suprarrenal hay receptores de angiotensina 2 que van a favorecer la producción de aldosterona. Y esa aldosterona lo que va a hacer en últimas es restringirme la depuración o la excreción de sodio y de agua. ¿Listo? Entonces, esa aldosterona lo que hace entonces es reservar sodio y agua para que entonces ¿qué? Aumente la volemia, y con eso aumentamos la presión arterial que está siendo censada por este riñón. Ese es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Listo? Entonces, los medicamentos que bloquean el sistema renina, angiotensina, aldosterona, en últimas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son las funciones finales de los medicamentos que bloquean el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Inhiben el aumento de la presión arterial, inhibiendo la retención de sangre e inhibiendo la retención de agua. ¿Y qué más? Falta un pasito. Inhibiendo la vasoconstricción mediada por la angiotensina 2. Vasoconstricción. ¿Listo? Entonces aquí hay dos grupos de medicamentos. Están los antagonistas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina. Entonces están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los conocidos como los IECAS. Y están los antagonistas del receptor de angiotensina, conocidos como los ARA2. Usted había dicho que
retención de sodio y de agua. En otras palabras, favorecen la excreción de sodio y de agua. Listo. Entonces, vamos con un poquito de medicamentos. Vamos a comenzar entonces con los IECAS. ¿Qué vende común en esos nombres? El PRI. Entonces todos terminan en PRI. Enalapril, captopril, lisinopril. Y se me olvidó el otro. Osinopril, que son medicamentos pues mucho más actuales. Digamos que aquí los estándares son el captopril y el enalapril, que son los que más se han utilizado para el manejo de la hipertensión arterial. Ya lo que es el lisinopril y el fosinopril son medicamentos que son utilizados en pacientes que son refractarios o que son resistentes a estos otros medicamentos, o en los cuales estos medicamentos tienen más reacciones generan más reacciones adversas. ¿Listo? Normalmente, farmacocinética muy parecida a los otros grupos de medicamentos. Biodisponibilidades bajitas, entre el 25 y el 50%, absorción gastrointestinal, excreción renal, metabolismo hepático. ¿Listo? Y son medicamentos de metabolismo de primer paso, todos tienen biodisponibilidades tan bajitas. Además de eso, son medicamentos que se administran como profármacos. ¿Qué es un profármaco? Entonces, un profármaco es un medicamento que se administra y dentro del organismo sufre activación por medio del metabolismo. Entonces, son sustancias inactivas que cuando ingresan al organismo sufren metabolismo y se vuelven en sustancias activas. Esos serían los profármacos. Entonces, por ejemplo, el enalapril es un profármaco que se convierte en el organismo en enalaprilato. ¿Listo? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Eso es lo que hace. Es una inhibición competitiva. Es una inhibición irreversible de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué diferencia hay entre reversible y irreversible? ¿Cuál? ¿Y en qué condiciones se despega una inhibición? Preguntas de exámenes. Entonces, para que una inhibición sea reversible, cuando se incrementa la cantidad o la concentración del ligando endógeno, ese ligando endógeno puede desplazar a la sustancia que está inhibiendo. Mientras que la inhibición irreversible se forman enlaces químicos, principalmente enlaces iónicos o covalentes, que impiden la disociación de esa sustancia de ese receptor. Entonces esa es la diferencia entre inhibición irreversible y inhibición reversible. ¿Listo? Entonces el mecanismo de acción es inhibición de la enzima convertidora en angiotensina. Entonces si se inhibe la enzima convertidora en angiotensina, no se da el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Por lo tanto no va a tener angiotensina 2 y por lo tanto no va a tener las funciones derivadas de la angiotensina 2. ¿Listo? ¿En qué condiciones se utilizan? En hipertrofia del ventrículo izquierdo, para la prevención del infarto agudo de miocardio, en la prevención de la falla renal y en la hipertensión arterial. Entonces, si yo bloqueo entonces la producción de angiotensina 2 a partir de la angiotensina 1, entonces no va a tener entonces liberación de aldosterona, no va a tener vasoconstricción, no va a tener estimulación simpática y no va a tener remodelación tisular. ¿Listo? Normalmente este receptor de angiotensina 1 es un receptor que está acoplado a proteína QQ, que está asociado justamente con la movilización del calcio. Y recuerden entonces, como yo les he dicho, que todo lo que implique calcio implica ¿qué? Movilización y transporte celular. ¿Listo? Perfecto. Hola. Entonces, la eliminación de agua previene la falla renal. ¿Cómo sería el rollo? No, sino que ellos lo que hacen entonces es justamente al aumentar entonces para de los mis ideas. Al inhibir entonces la liberación de testosterona, va a disminuir un poquito la excreción de sodio, pero a su vez va a estabilizar la presión arterial para que entonces la presión en la arteriola aferente sea estable y no se genere entonces hipotipo o volemias que afecten entonces el funcionamiento de la filtración glomerular.
Entonces mantiene la presión muy estable para que no haya esas disminuciones que afecten la perfusión glomerular. ¿Listo? Estos medicamentos tienen un problemita. La ECA, la enzima convertidora de angiotensina, también me va a inactivar la bradicinina. La bradicinina es una sustancia hipotensora. O sea, por un lado me va a disminuir la presión, disminución de la presión de angiotensina 2. Eso es bueno. Por otro lado, se me evita la degradación de la bradicinina, ¿cierto? Eso también es muy bueno, porque la bradicinina entonces al mantenerse activa va a mantener sus funciones antihipertensivas. Pero esa bradicinina me puede generar entonces ¿qué? En esos pacientes broncoespasmos, me puede generar tos y me puede generar retención de líquidos pulmonares. Por ejemplo, esos medicamentos son contraindicados en pacientes con asma, en pacientes con EPOC y digamos que facilita o favorece la descontinuación del medicamento cuando aparece la tos, porque esa tos es debida entonces a esa bradicinina que se está acumulando en el sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces miren que todos los medicamentos tienen sus pros y sus contras. Ahí lo que tiene que entonces ya el médico que validar, el que valorar, entonces es el riesgo-beneficio para esos determinados pacientes. ¿Listo? Entonces de ahí las reacciones adversas. Tenemos entonces náuseas, hipotensión, tos seca, principalmente con el captopril. Los otros, por ejemplo, que se el April, el lisinopril, tienen menos casos de tos comparados pues con el captopril, pero aún así con los otros medicamentos se puede presentar la tos. Se puede presentar disminución entonces de los valores de neutrófilos en sangre, neutropenia, se puede presentar también proteinuria, aumento de la expresión de proteínas en la orina, hipoglicemias, porque se presenta un incremento de la sensibilidad a la insulina. Se puede presentar hiperpotasemia, principalmente en personas con insuficiencia renal, personas con diabetes y cuando se utilizan medicamentos ahorradores de potasio como la espironolactona. ¿Listo? Y cuando se presenta entonces estenosis renal, puede aparecer insuficiencia renal aguda. Estenosis renal es el estrechamiento o la vasoconstricción de la arteriola renal. ¿Listo? Pregunta hasta acá, muchachos. Entonces, con los ECAs, mecanismo de acción, bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina, inhibición de la producción de angiotensina 2 y por lo tanto inhibición de las funciones mediadas por la angiotensina 2. Ese es el mecanismo de acción. ¿Listo? Y ya para finalizar, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Es otro grupo de medicamentos que me bloquean el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero a diferencia de los anteriores, donde no hay producción de angiotensina 2, en estos medicamentos sí hay producción de angiotensina 2. Porque no estamos bloqueando la enzima convertidora de angiotensina. Pero esa angiotensina que se produce no puede interactuar con su receptor, porque el receptor está siendo bloqueado por estos medicamentos. Entonces, estos medicamentos no tienen el problema con la bradicinina, no me van a producir la tos que me producen los IECAs. ¿Por qué? Porque yo no estoy bloqueando la ECA, sino que estoy bloqueando la interacción de la angiotensina 2 con su respectivo receptor. ¿Listo? Entonces, como la angiotensina 2 no puede interactuar con el receptor AT1, entonces no se van a dar estos efectos que son mediados por la angiotensina 2. ¿Listo? Y estos medicamentos son selectivos por el receptor AT1 de la angiotensina 2. Entonces no se va a bloquear el receptor de angiotensina 2 AT2 y por lo tanto la angiotensina 2 puede seguir interactuando con estos receptores y se puede dar entonces los efectos mediados por este receptor, el receptor de angiotensina 2 AT2, que son contrarios a los efectos del receptor AT1. Son un poquito enredados. Listo. Entonces, en el anterior, cuando se bloquea la producción de angiotensina 2, esa angiotensina 2 no va a poder interactuar entonces ni con el receptor AT1 ni con el receptor AT2. Se da entonces los efectos mediados, se da el bloqueo, de los efectos mediados por el receptor AT1, pero también se bloquean los efectos mediados por el receptor AT2, que son contrarios a los del receptor AT1. Hay apoptosis, vasodilatación y disminución del crecimiento celular, que son los contrarios a este receptor. ¿Listo?
En los ARA, como no se bloquea la ECA, hay producción de angiotensina 2 y como estos medicamentos son específicos por el receptor AT1, se van a bloquear únicamente las funciones mediadas por el receptor AT1, pero no se van a bloquear las funciones mediadas por el receptor AT2, que son las contrarias a las del receptor AT1. ¿Listo? A su vez tampoco se va a dar los efectos mediados por la bradicilina, porque como no bloqueó la ECA va a seguir metabolizando a la bradicilina. ¿Listo? De no se da la tos que se aparece en los pacientes que están tomando IECAS o inhibidor de enzima convertidora en angiotensina. ¿Listo? También se puede presentar entonces hipercalemia, se puede presentar entonces angioedema, aumento de enzimas hepáticas, interacción con receptores de tromboxano prostaglandinas que pueden aumentar el tiempo de sangrado y disminuir la actividad plaquetaria. Y se necesita ajuste de dosis en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática, porque son medicamentos que se degradan por el hígado y se excretan por el riñón. ¿Listo? Muchachos, preguntas hasta acá, dudas. ¿Hola? La expresión de sodio marca el dolor. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces voy a entregarles entonces estos informes. Y ya en la clase del jueves continuamos viendo los medicamentos que nos hacen falta y daremos un